Deja de leer libros para ser más productivo. Seguramente este episodio vaya a chocar en tu cabeza porque nadie te dice que dejes de leer libros. De hecho, te dicen completamente lo contrario. Lee libros, fórmate, invierte en ti. Gracias a los libros puedes aprender mucho. Y hoy te voy a decir lo contrario, con algunos matices. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Productividad Máxima. Comenzamos. Muy buenas, bienvenido a este nuevo episodio que de hecho he regrabado. Tenía 18 minutos grabados, pero según iba creando el episodio me han salido nuevas ideas y al final ha quedado un episodio un poco raro porque iba metiendo cosas nuevas y he dicho, voy a grabarlo de nuevo. Para ser más productivo he decidido perder un tiempo y así hacer que tu tiempo escuchando este episodio sea mucho más productivo y así crear contenido de más calidad, que al final a medio largo plazo he perdido esos 18 minutos, pero he aprendido y lo puedo evolucionar o puedo crear un contenido mucho más optimizado de forma que consiga más audiencia porque he optimizado todo el contenido. Bueno, me voy siempre por las ramas, empezamos. Punto 1. Deja de leer libros para ser más productivo. Borja, ¿cómo puede ser eso? Lee libros que aporten y que no entretengan. Nada de novelas o libros de entretenimiento, sobre todo si buscas la productividad máxima. Muchas personas, si lees libros para novelas o de entretenimiento o de lo que sea, pero que no sean para aprender algo específico y ponerlo en práctica, es muy probable que aprendas o vas a aprender, pues a lo mejor técnicas de lectura, te vas a habituar, generar ese hábito de lectura, vas a aprender palabras, a aprender cómo escribirlas de forma correcta, pero haciendo eso no vas a sacar el máximo provecho a tu tiempo. Por tanto, punto 1, lee libros que aporten y que no te entretengan. Nada de novelas. Bueno, que no busques el entretenimiento. Hay libros muy buenos que te entretienen. Por ejemplo, yo me estoy leyendo uno de psicología, que es muy bueno, y pues aprendo psicología y lo puedo poner en práctica y utilizando algunas estrategias de lectura ágil para acordarme más, que esto mucha gente se piensa que si lees más rápido te acuerdas menos, memorizas menos, cuando es al contrario, si utilizas buenas estrategias de lectura ágil. Entonces, elige muy bien pues libros de emprendimiento, de marketing, de redes sociales, de psicología, de, bueno, lo que te interese pero que puedas poner en práctica en tu vida real. 2. Aprende lectura ágil para acordarte y poder ponerlo en práctica. No leas un libro de psicología y dices, véngame bien, y lo lees y no has apuntado nada, no has utilizado algunas estrategias como por ejemplo echarle un ojo al índice antes de cada capítulo revisar esos puntos, esos subtítulos que tiene cada capítulo, echarle un ojo a las negritas, ver cómo es la estructura antes de leer el libro general para ver cómo se estructura el libro, si hay unas conclusiones al final de cada capítulo, al final de cada... Bueno, todo esto, tener una idea, eso hace que tu cerebro se prepare para la lectura y sepa a qué se enfrenta, además de que pueda estructurar y generar más ideas y recordarlas durante más tiempo. Te dejo en las notas del episodio un artículo con algunas estrategias muy básicas y sencillas para estudiar menos y recordar más, porque esto al final los libros son una forma de estudio. Te he comentado bueno, una cosa muy importante que te voy a comentar después, que como lo he grabado esto, bueno, el caso, esto hasta aquí. Aprende técnicas de lectura ágil. Te dejo un enlace a un artículo con estudiar menos y recordar más, con algunos puntos importantes. Y también te dejo una masterclass para poder acelerar tu lectura en 60 minutos con Jim Kwick o Kwick. Es una masterclass que es gratis, que no es una afiliación ni es nada, pero yo la hice en su día, me tuve que apuntar, un típico webinar para apuntarte y luego que te vendan un curso, pero lo he visto en YouTube, así que te dejo el enlace en YouTube, no tienes que apuntarte a nada, simplemente lo ves y te meten mucho de venta, te pueden hacer perder un poco el tiempo, pero hay algunas partes que son interesantes y son 60 minutos que creo que pueden estar bien invertidos. Además puedes aprender técnicas de persuasión para vender.
gracias a algunas masterclass o webinars. Así que te viene muy bien, por una parte, para aprender, creo que te dan 3-4 estrategias de lectura muy interesantes y además puedes ver cómo estructuran ese webinar para realizar ventas. 3. Seguramente estés esperando que te diga eso de que dejes de leer para poder pasar a la acción. Que si lees un libro a la semana, pero no haces nada más, no te lees un libro de emprendimiento cada semana y nunca has emprendido, no has creado una web, no has creado un podcast, pues no te sirve de nada. Leer, aprender cosas para luego no tomar acción. Aquí te doy la razón y efectivamente, de nada sirve. Pero te dejo un enlace en las notas también del episodio con un artículo de borjagirón.com en el que te explico cómo dejar de procrastinar, cómo poder tomar acción. Alguna estrategia rápida sería, si tienes que realizar una tarea que tardas menos de un minuto, hazla ahora mismo y no la dejes para otro día porque al final no la vas a hacer. Hay muchas estrategias. Te dejo un enlace en las notas del episodio con un montón de estrategias para tomar acción. O, por ejemplo, una cuenta atrás. Estás en el sofá viendo una serie, acaba de terminar el episodio y dices, ahora mismo tendría que escribir un artículo, tendría que buscar algo porque me va a ayudar, pero es que, bueno, una cuenta atrás de 5 o 10 segundos y empiezas, venga, lo voy a hacer. 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas. Te levantas. Y una vez te levantas ya es mucho más difícil volver atrás porque has dado un paso. Entonces, este tipo de estrategias que son estúpidas incluso, que yo las hacía de niño y las hago ahora también, pero que funcionan muy bien, así que aplícalo. Está muy bien dejar de leer libros para tomar acción, pero vamos al punto 4. Lo importante es elegir muy bien los libros que lees. Y aquí hay muchos libros que buscan manipular. Todo el mundo hoy en día puede escribir libros. De hecho, hay muchos bestsellers de gente que te vende productos milagrosos o milagros o cosas raras sin sentido, sin ciencia detrás. Cuando usan algunos términos como se ha demostrado, ¿se ha demostrado cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ponme un enlace o dime quién lo ha demostrado para verificarlo. Utilizan algunas palabras como estas que hacen que te manipulen el cerebro para creer que realmente, voy a apuntar de hecho esto, el cómo se ha demostrado o como se ha dicho o, por ejemplo, desde hace milenios se aplica esto, bueno, desde hace milenios se asesina a brujas, o desde hace muchos años, o desde hace milenios se creía, o sea, en algunos dioses, en el dios Sol, por ejemplo, que sea algo antiguo, o que sea una cultura, o que se aplique desde hace milenios, no quiere decir que funcione, no quiere decir que sea real, simplemente quiere decir que se aplica, o que se hace, a lo mejor, pero no quiere decir nada más que hay gente que lo está aplicando. Desde hace milenios se maltrata a los animales y eso no quiere decir que sea bueno ni que haya que hacerlo, pero simplemente culturalmente se utiliza. O la cultura china. Desde hace milenios se utiliza esta planta ¿y qué? ¿Hay algún estudio demostrado científicamente que diga que funciona? Porque el efecto placebo está ahí. Entonces, muy importante esto. No te dejes engañar por ciertos libros. Y aquí entra también saber que hay ciertas personas, este sería el punto 5, ciertas personas que te engañan. Hay algunas personas que utilizando el sesgo de confirmación o el efecto halo, que tienen un título o que son reconocidos, que tienen un trabajo de marca personal detrás, pues utilizan también ese poder para venderte o para vender ideas que realmente no son así, que no están demostradas. Y el objetivo que tienen es manipular y engañar. Así que mucho cuidado con ciertos libros de autoayuda que al final utilizan estas estrategias para manipular, no persuadir, sino manipular. ¿Y cómo podemos detectar estos libros? Con algunas palabras que después de los anuncios voy a decirte. Piense y hágase rico, guerras de negocios, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, los 88 peldaños del éxito, los secretos de la mente millonaria e incluso mi propio libro, El otro éxito, son algunos de los audiolibros que puedes escuchar gratis con la prueba gratuita de Audible. Entra ahora en borjagirón.com/audible y empieza a formarte con los mayores expertos del mundo. Recuerda, borjagirón.com/audible. ¿Cuáles son esas palabras
que nos van a permitir identificar libros que no debes leer jamás. Las palabras son vibración, energía, cuántico, aura, chakra, dimensión, milagro, bendecir, metafísica o universo. Obviamente, si estás leyendo un libro sobre el origen del universo o cómo es la formación de las estrellas o las galaxias, pues la palabra universo va a estar. O si estás leyendo un libro de física cuántica, pues la palabra cuántico va a estar. Si estás leyendo un libro de autoayuda y te hablan y añaden o usan las palabras vibración, energía o cuántico, cierra el libro inmediatamente. Ese libro solo busca manipularte y persuadirte, aunque persuadir no es una mala palabra, pero básicamente lo que buscan es engañarte para poner sus ideas infundadas en tu cabeza y vender más, porque luego estos pseudogurús van a vender seminarios, webinars, cursos, eventos presenciales con musiquita para que saltes, te emociones y compres lo que sea. Mucho cuidado. Y esto empieza en algunos libros, sobre todo de autoayuda, de superación personal, de desarrollo personal. Mucho cuidado. Si lees estas palabras, empiezas a leer el libro, tanto en la contraportada como en el título, o en las primeras palabras, en las primeras páginas, deja de leer ese libro, si realmente lo que quieres es ser productivo con tu tiempo. El punto quinto que estaba enlazando antes era cuidado con esas personas que pueden ser muy reconocidas, tener cierta autoridad, tener incluso algún título para utilizarlo y utilizar el efecto halo o el sesgo de confirmación y hacerte creer que por ejemplo, como se ha demostrado, esa frase se suele usar mucho en estos libros, como se ha demostrado, ¿dónde? Si se ha demostrado, realmente tiene que haber varios estudios científicos al respecto y me los tienes que enlazar. Si no es el caso, o me enlazas un estudio, una cosa puntual y no comparas con otros, es muy complicado que realmente eso sea así. Así que mucho cuidado con esto y con estas personas y con este tipo de libros. Y el último punto, muy importante, está relacionado con el patrocinador, con Audible y con la escucha de audiolibros. Si estás conduciendo o haciendo otras cosas, puedes seguir aprendiendo, eligiendo bien esos libros de los que te he comentado para seguir aprendiendo y ponerlo en práctica todo esto que estamos aprendiendo y utilizando técnicas para estudiar menos y recordar más. Te dejo el enlace de este artículo en el que te explico esas técnicas, aunque podemos verlas en algún otro episodio si quieres. Bueno, el caso, escuchar audiolibros te va a permitir que dejes de leer libros para ser más productivo, porque mientras estás conduciendo, haciendo deporte o cualquier cosa, puedes seguir aprendiendo. Y aquí, si vamos un poquito más allá, lo primero, Audible, borjagirón.com/audible, da soporte a este podcast, puedo seguir creando contenido, pero además hay podcasts como este o como el podcast de Libros para Emprendedores que te hacen un resumen y en una hora te cuenta lo más importante Luis Ramos sobre ese libro y te permite aprender, aplicar, te da consejos, técnicas y además lo hace genial y lo aplica ahí como con sus ejemplos. Es brutal. El podcast de Libros para Emprendedores que imagino que conoces, pero por si acaso, escuchar audiolibros o escuchar ciertos podcasts puede ayudarte a ser mucho más productivo leyendo o escuchando libros. Hasta aquí este episodio, espero que te haya ayudado. De hecho, he ahorrado un poquito de tiempo con respecto al episodio anterior que había pregrabado. Muchas gracias por compartirlo, por estar al otro lado, por darle a me gusta, por darle 5 estrellas en Spotify, que ya puedes dejar 5 estrellas, o en Apple Podcast, o un comentario en iVoox. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte. Iba a decir suscribirte a los cursos. He escuchado un podcast de Boluda hace un rato, y es que esto sale automático, tantos podcasts. Increíble, esto, muy importante, la repetición. Repetir una y otra vez las cosas. Al final, de hecho, Luis Ramos, también en su podcast de Mentor 360, repite al final una y otra vez, de toma acción, y al final, según lo vas escuchando, aunque yo esa parte ya me la salto, pero pues hay que acabar tomando acción. De repetirlo una y otra vez, al final se te lava el cerebro. Así que lávate el cerebro con cosas productivas que te ayuden realmente y que estén demostradas. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado y ahora sí me despido. Hasta el próximo episodio.